Estamos ya con la ministra coordinadora de la producción, Natalie Celi. Natalie Celi, a usted le encargan cosas difíciles. Propuesta para eliminar subsidios a la gasolina y ahí un estudio de consultoría. Cuenten, ¿cómo lo piensan hacer? Cuando esto es una papa caliente que lo han tenido otros gobiernos y hoy usted, al mejor estilo de la cocina manabita, va a tener que sortearla. Bueno, realmente este gobierno es un gobierno responsable. Desde el día número 1 siempre está realizando estudios, análisis de impacto de una serie de subsidios, de transferencias, con mucha responsabilidad. Inclusive el señor presidente en alguna de sus cadenas mencionó el tema de que realizaríamos un estudio. No estoy a cargo, digamos, de implementar el tema, sino de analizarlo. Y este estudio, que además le cuento, se ha filtrado, porque es un estudio que ni siquiera es el final. ¿Cómo que se ha filtrado? Claro, porque el estudio... O sea, ustedes no oficialmente no lo comunicaron. No, esto no es un estudio, es más, algunos periódicos nos llamaron ayer porque este estudio habían tenido acceso, digamos, de manera no oficial al estudio, y nosotros expresamos que hemos hecho varias consultorías, ¿no? Que sirven de insumo, digamos. Usted siempre hace consultorías para tener insumos para una definición de política final. Inclusive en una entrevista anterior con Alfredo Pinergote sobre este tema, yo decía que el subsidio de los combustibles es un tema muy complicado. ¿Por qué es un tema muy complicado? Porque tiene implicaciones en el orden de impacto en el precio, de los precios de la economía. La gasolina es un formador de precios, el diésel también dispara el precio, entonces va a disparar la canasta por también. eso, entonces esto hay que tomarlo con mucha calma y mucha seriedad. El gobierno, como digo, es un gobierno técnico, prepara insumos, análisis, pero no existe ninguna decisión al respecto de este tema para tranquilidad de la ciudadanía. Un elemento importante a considerar es el impacto social. Por supuesto, así es. Y ese impacto social tendría que ser positivo. Por tanto, tomar una decisión donde se vaya a disparar los precios, ergo, la canasta familiar, se perdería todo el esfuerzo que se ha hecho en cerrar la brecha. Es correcto, así es. Entonces el gobierno por eso toma estos estudios, como le digo, no es el único que se ha realizado. Partiendo, aquí hay dos cosas. O sea, vemos que la seguridad del gobierno está fallando. Es decir, falló el sistema de inteligencia, el tema de seguridad propiamente dicho, y el tema de comunicación, si las cosas se filtran así deportivamente. Bueno, les cuento que mi equipo es joven, es un equipo profesional, técnico muy joven y muy ingenuo a veces, y pues cometió la imprudencia pues de enviar este estudio a digamos, otros equipos del gobierno en correo electrónico. No usted conoce la velocidad de los correos electrónicos, pero en todo caso... O sea, otras partes del gobierno han hecho filtrar lo que me quiere decir. En otras, no sé. Pasemos a este tema. Pero este tema de subsidio significa que si bien se va a revisar con profunda seriedad por el tema del impacto social que podría tener, no podemos descartar también el impacto en la economía que van a tener todavía los subsidios. Significa que se van a manejar varios escenarios para focalizar y optimizar los subsidios. Correcto. El primer subsidio en el cual el gobierno estaría pensando. Inclusive en los programas normales que manejamos en el gobierno hay otros subsidios que podrían hacerse más eficientes, digamos. El financiamiento del presupuesto no representa mayor problemas o retos para el gobierno. No existe una necesidad inmediata de buscar recursos que tendrían estos efectos colaterales que hay que siempre dimensionar. Siempre estamos mirando maneras de cómo hacer más eficientes en el términos de que lleguen a quien deberían llegar estos subsidios, pero como le digo, no es una tarea fácil, ni el gobierno ha tomado ninguna decisión al respecto de estos temas. Ok, vamos ahora sí al tema que tiene que ver con su ámbito de acción, que es el tema de la producción. Muy bien. Natalie Celi, si no me equivoco, ya tiene ¿cuántos años? Voy a cumplir 4 años en el gobierno. O sea, usted también entró desde el inicio, creo, ¿verdad? No del inicio, pero en marzo. Ok, va a cumplir 4 años, prácticamente son los 4 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. En diferentes cargos. En diferentes cargos, ok. Pero desde 2006 al 2010, ¿qué se ha logrado y qué le queda debiendo la política de la producción? Ok, bueno, 2007-2010 realmente. Yo creo que los primeros años de gobierno, el enfoque del gobierno fue buscar un nuevo equilibrio. Recordemos que el Estado estaba corporativizado, estaba realmente capturado por una infinidad de intereses y existían una serie de abusos de figuras que quizás bien implementadas hubieran funcionado bien en el país. Estoy hablando del tema de la tercerización y la intermediación laboral. Luego había unos niveles altos de evasión tributaria, y hay que decirlo con franqueza, Carlos. Yo creo que poco a poco un logro también de este gobierno, un logro del equipo de política económica, específicamente de Carlos Mar Carrasco, es haber hecho que
que se cambie la cultura, en el sentido de que es políticamente incorrecto ahora no pagar impuestos, ¿verdad? El mérito de este gobierno en ese sentido, y Carlos Mar Carrasco también, y no podemos dejar de lado la labor del SAEMENA, es que hubo continuidad en el tema y que se apuntaló y se fortaleció la creación de esa cultura tributaria en el país. Sí, pero yo le diría más, yo creo que ahí tiene mucho que ver también, obviamente, el señor presidente con su fuerza, es el haber posicionado el tema desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista de la solidaridad, porque el impuesto que yo no pago, estoy permitiendo que los pobres no reciban en términos de redistribución. El evadir un impuesto significa no ser solidario. No ser solidario, exactamente. Entonces viene desde el tema de la ética, tiene usted diferentes entradas, la solidaridad, el mentir, el ocultar. Entonces yo creo que eso es un cambio importante en la cultura de los ecuatorianos. Entonces, como le decía, pues hubo unos primeros años de poner las cosas en orden, que obviamente generaron reacciones en el sector empresarial. No es fácil cobrar impuestos, no es fácil decirle a los empresarios, ya no hay tercerización, ya no hay intermediación. El presidente se refiere a la fase de destrucción creativa, parafraseando a John Schumpeter, de los 2 primeros años del gobierno. Y luego de esto había que cumplir con un reto muy importante, porque fíjese usted todas las restricciones que tiene nuestro modelo, Carlos. En primer lugar, los ecuatorianos han dicho que quieren mantener una economía dolarizada. Entonces, lo cual significa una camisa de fuerza. Camisa de fuerza, no tenemos política monetaria. En segundo lugar, este es un gobierno socialista cuya principal premisa es que no se puede crecer o no se puede darle ganancias extraordinarias al capital en base a la explotación del ser humano, ¿verdad? Entonces, los salarios no se convierten en variable de ajuste. Entonces, mire usted, ya vaya sumando todas las restricciones que tenemos, donde la búsqueda de la equidad, de la cohesión social, son realmente los objetivos importantes del político. Y esa búsqueda de equidad social tiene que ver en la producción y el empleo, por supuesto. Cómo ha estado el comportamiento y hacia dónde va. Allí va. Entonces, bueno, nos faltaba tener un modelo de cómo lograr cambiar la estructura productiva del país para no tener estos shocks de frente externo que pueden ser muy perjudiciales para la estructura productiva del país. Recuerde que después de la dolarización hemos tenido permanentes déficits comerciales, nuestras exportaciones son menores que nuestras importaciones, etcétera, etcétera. Entonces era muy importante buscar un modelo, o sea, ¿cómo hacemos todo esto a la vez? O sea, ¿cómo logramos cambiar la estructura productiva? ¿Cómo logramos tener menos vulnerabilidad a los shocks externos? ¿Y cómo no tomamos en cuenta la variable de ajuste que es el salario? Bueno, el modelo que le hemos propuesto al país es cambiar la matriz productiva en generación de valor agregado, porque mayor productividad, mayor salario. Entonces ahí nos vamos saliendo de la camisa de ajuste de tener el salario como la variable de ajuste. En segundo lugar, para más producción, más rendimiento, más salario. Exactamente, pero no solo más producción, sino más valor agregado en la producción que permita también tener más productividad. Bueno, ahí estaba dentro de la productividad, el valor agregado. Claro. Segundo, ¿cómo resolvemos el problema estructural de la economía ecuatoriana? Había que buscar un modelo en que usted pueda incentivar reducción de importaciones, sustitución de importaciones, pero al mismo tiempo fomento de exportaciones. Y ese modelo, que usted lo puede hacer algunos elementos con política pública y otros no, sino con ley, es lo que se tradujo en la agenda de transformación productiva y en el código de producción. Y para resumir el modelo en una frase muy sencilla, estamos, haciendo más interesantes para la inversión extranjera unos sectores que otros a través de la política tributaria con incentivos tributarios. Vamos al tema, ese ya es lo que... pero construir ese modelo, tomó su tiempo. Terminó de construirse, ya pasamos esa etapa de transición para construir la base, para comenzar a caminar. Es correcto. Entonces ya pasamos esa primera fase de destrucción creativa. La segunda fase fue la de Maquiavelo. Dejémoslo esta fase de creatividad. No, de verdad que no, porque a veces realmente hay que llamar a las cosas por su nombre. Ya esa fase la cumplimos. ¿Sí? Vamos al tema. Usted tocó dos temas importantes, muchos temas importantes, pero me voy a apalancar en los dos últimos elementos que dijo. Reducción de importaciones para evitar una balanza comercial negativa y fomento de exportaciones. Pero antes de pasar al fomento de importaciones, que para mí también es mucho más importante eso, para evitar las importaciones no necesarias, llamemos así. Para más vale sustituirlas o reducir su monto, que se hagan no necesarias me refiero porque se van a producir en el país. Hay cosas que no podemos importar. Evidentemente. Pero ¿cómo fomentar las exportaciones en el país? Ya, ese es un reto realmente importante, pero también tiene que ver con las importaciones, porque usted no podrá sustituir ciertas importaciones que no tengan una economía de escala tal, donde el mercado nacional podría no ser el adecuado. Por ejemplo, digo el tema de carros. Hay planes para la industria
para sustitución de importaciones, primero una fase de reducción de importaciones, luego sustitución de importaciones en la industria automotriz. Pero para poner una fábrica de unos 170, 180 millones de dólares en el país, también se tiene que exportar. Es decir, de alguna manera, no en todos los sectores, pero en algunos de estos, está atado lo uno a lo otro. Usted tiene que importar, sustituye, sirve el mercado nacional, pero también transformación y valor agregado, evidentemente, correcto, eso lo va a ser positivo. Correcto, así es. Ahora, yo creo que no hay mal que por bien no venga. Fíjese cómo es mi espíritu optimista. Le salió la maravita con usted por aquí, ¿verdad? Lo digo porque la valorización tiene un tema muy importante, y es que le impone una disciplina a los empresarios para innovar. Porque si ya el salario no es la variable de ajuste, usted se tendrá que romper la cabeza cómo mejoro mi cadena logística, cómo hago mis productos más interesantes, cómo les genero valor agregado. Y en eso el gobierno está totalmente dispuesto a colaborar. Y por otro lado también protege la capacidad adquisitiva de la gente. Por supuesto, que es muy importante. Pero vamos al tema del fomento de las exportaciones. ¿En qué vamos a crecer en el 2011 y en el cuatrienio? Muy bien, pero sí pongamos como condición básica, claro, que necesitamos una clase empresarial que esté dispuesta a innovar, a pensar. A innovar y a invertir. Bueno, por supuesto, innovar. Va de la mano, no se innova si no se invierte. No, pero yo sí creo que cuando teníamos las devaluaciones espurias, era muy cómodo, usted no tenía que ser muy innovador para ganar plata en el país. Pues. Entonces ahora sí, ser empresario se vuelve un poquito bastante más complicado. Entonces, ¿qué sectores veo que crecen y ya crecen en un monto bastante interesante? Por ejemplo, fíjese usted, Carlos, frutas y vegetales ya empacados, ya con un proceso de valor agregado, han venido creciendo durante todos los últimos 4 años, pero ya llegan a un monto interesante, ya son 170 millones de dólares. Entonces yo le apuesto mucho al tema de alimentos. Poco, ¿no? Pero sigue siendo poco. Pero imagínese usted, yo me acuerdo que realizó una consultoría en el 2003, y ese sector apenas andaba por los 20, 25 millones de dólares. Esa consultoría no se filtró. No está publicada, está publicada, esa no se filtró. En todo caso, el punto que le digo es que los alimentos van a convertirse en un bien estratégico. Y eso es importante. Y nosotros estamos benditos para producir y realmente exportar al mundo. No hemos entendido el reto histórico. Pero vamos a lo siguiente, y le decía a su colega, la ministra coordinadora de la política económica, Katy Escachín, cuando me hablaba de un crecimiento del 5.1 y 5.6 en el no petrolero. Bueno, el tema es que la inversión privada no respondió a la acción gubernamental en la inversión de la competitividad sistémica, es decir, se esperaba que lo haga, no lo hizo, pero hay todavía algunos signos de interrogación: ley de tierras, ley de aguas, agricultura. Eso no deja de ser una incertidumbre, porque no se sabe al final cómo va a salir las leyes y la gente se aguanta para la inversión. Entonces, ¿cómo incentivar la inversión todavía con esos signos de interrogación? Bueno, yo creo que no es tan cierto que la inversión privada no ha crecido, digamos. No digo que no ha crecido, lo que digo es que no ha crecido aceleradamente en los niveles que se requiere para poder generar el empleo. Digamos que tuvo una interrupción importante en el 2009, porque el 2008 ya comenzó a crecer a tasas interesantes, y el 2010 ha sido un año de recuperación. Pero si usted mide la inversión, digamos, por la diferencia de los activos en la economía, esa inversión cayó en el 2009 y se recupera en el 2010, y es alrededor de 2.700, 2.800 millones de dólares. Es cierto que lo que usted indica, digamos, el no tener todavía una ley de tierra cerrada genera incertidumbre. Yo diría que la ley de aguas menos, porque en la ley de aguas existía, digamos, una serie de no acuerdos alrededor de la institucionalidad, pero en los temas de fondo quizás no veía mayor controversia. En el tema de tierras sí, porque existen algunas ONGs que han hecho pues estudios para la Comisión de Soberanía, y aclaro que es una ONG, por demás una ONG muy seria, digamos, pero no es voz oficial del gobierno. Una voz oficial del gobierno. Eso es lo que me quiere decir. Entonces esto también de alguna manera ha generado incertidumbre en el sector agrícola, y yo también los convoco a ellos a un diálogo. El Ministerio de Agricultura está trabajando en su propio proyecto de ley de tierras. En cuanto esté lista, el ministro tiene, y hemos estado en otros temas, productos de la coyuntura, en cuanto podamos reunir los dos ministerios y conversar con el sector productivo,
para de alguna manera, y también los invito a los agricultores del país a proponer también sus ideas al respecto de la energía, como debe ser. Ya para ir concluyendo, ministra Celi, porque tengo que irme a un corte y tengo otro invitado todavía para revisar la evaluación política del gobierno de la Revolución Ciudadana. Tenemos a Hernán Reyes, Dios mediante, digo Dios mediante porque todavía no lo veo. ¿Usted está optimista con ese crecimiento del sector no petrolero del 5.6? Bueno, sí, le cuento que las cifras del último trimestre, el T-4, es decir, el tercer trimestre del 2010 comparado con el 2009, muestran tasas del 8% para la manufactura y muestran tasas del 8.8% para el comercio, 5 y pico para la... Si llegamos a crecer al 5.6 con una inflación del 3 punto algo, que ha sido más o menos el histórico, ya podríamos tener las bases como para decir, ¿va a ser sostenible ese crecimiento a futuro? Yo creo que sí, y estamos tratando de minimizar toda la incertidumbre que tuvieran los empresarios para poder maximizar las oportunidades. En buena hora. Ahora, usted que es experta en puentes, sí, es experta en puentes, no hablo por el puente de Bahía, sino por el puente entre el gobierno y el sector privado. Usted, en el programa Pulso Político que yo conduzco en TC Televisión los días domingos, Freddy Santos, esto no es una cuña, por cierto, usted mencionó algo. 5.000 millones de dólares de sectores de inversión extranjera que están dispuestos a invertir. ¿Cómo va eso? Bueno, va bastante bien y también veo a los inversionistas nacionales animados en algunos temas. Algunas inversiones vendrán más rápido que otras. Eso es no todo llega de golpe, 5.000 millones, 3.000 tienen que ver con el sector minero, donde el país tiene algunas oportunidades, pero en los 2.000 millones que corresponden a sectores netamente productivos ya comienzan a concretarse. Comienzan a concretarse en el sector productivo de cuánto. Hay algunos 2.000 millones. 2.000 millones van a entrar este año. Entre este año y los siguientes dos. Digamos, no es problema, lo que pasa es que usted pone la empresa, pone la plata y poco a poco toma su tiempo. Pero hay algunas inversiones que no puedo revelar. Lamentablemente hemos firmado convenios de confidencialidad. No sé si filtran sus consultorías. Una vez aquí, no nos escucha mucha gente, vamos, dígalo. No puedo revelar porque el Ministerio ha firmado informes de confidencialidad, pero son temas que cuando los empresarios consideren ellos pertinentes, pues se podrán revelar. Entonces lleguemos a un pacto para que usted no violente su acuerdo de confidencialidad. Dígale a sus asesores junior que manden el correo electrónico a sus otros colegas y sus otros colegas no lo hacen llegar acá. De esa manera usted no incumple. Ministra Celi, siempre es agradable conversar con usted. Igual con usted, Carlos. Hemos estado con la ministra coordinadora de la política y la producción, la ministra Natalie Silic, y muestra un optimismo en cuanto al poder cumplir esa meta del crecimiento en el sector no petrolero, el 5.6, ha sustentado el por qué se lo puede hacer y sobre todo sigue siendo un eficiente puente con el sector privado. La ecuación del crecimiento económico es lo público con iniciativa privada igual a crecimiento económico, igual desarrollo social, igual a equidad. Una pausa, regresamos de inmediato con Hernán Reyes, aquí en Primera Hora, en CN Plus.